Mi área de investigación es estadística, dentro de estadística e investigación operativa, que cubre la SEIO, es estadística y concretamente aspectos teóricos y aspectos metodológicos del análisis de datos, decimos muchas veces imprecisos, para querer decir que no necesariamente son numéricos, sino que corresponden a valoraciones, en muchos casos valoraciones humanas, y que se adaptan mucho mejor a ser modelizados mediante intervalos, mediante conjuntos FASI, y ahí hay una conexión con la Fundación BBVA, porque el modelo para los datos imprecisos lo tomamos de la lógica FASI, y el creador de la lógica FASI fue Lotfi Sade, que fue premiado en el año 2013 con uno de los premios de las fronteras del conocimiento. Después, el modelo para los mecanismos que generan esos datos ya corresponden a Maurice Fréchet, un francés ya de mediados del siglo pasado, y el modelo o una de las bases para las técnicas para el tratamiento de datos se deben también a una aproximación dada un poco más recientemente, que es la aproximación Bootstrap, y en concreto esa también fue dada por Brad Efron, y Brad Efron también es premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, en el año 2017. Es nuestro interés, además es nuestro objetivo principal y nuestra ilusión, el llegar a aplicarla para el diseño y el desarrollo, y sobre todo para luego el posterior análisis de cuestionarios que involucren valoraciones humanas, cuando esas valoraciones o el tipo de cuestiones a las que van referidas van a tener alguna trascendencia importante. Van a tener, por ejemplo, en políticas educativas, todo esto que oímos de, a lo mejor los informes Teen Spears o PISA y demás, muchas veces están basados en también diagnosis médicas en muchos casos, siempre que se refiera a percepciones humanas que no sean expresables en una escala numérica. Entonces, ese tipo de datos se pueden modelizar muy bien mediante intervalos o mediante conjuntos FASI, y entonces ese análisis, siempre que las consecuencias de ese análisis vayan a tener ciertas implicaciones en políticas educativas, en políticas médicas, etcétera, pues por supuesto que sí que sería muy interesante, y estamos en ello. Hemos empezado con psicólogos, pero creemos que seguiremos avanzando, porque parece que estas escalas son más fiables desde una perspectiva totalmente psicométrica, ya no solo estadística. Decía el profesor Sisto Ríos, que un poco le consideramos como el padre o el abuelo científico de casi todos nosotros, porque fue quien más hincapié hizo para la introducción y para el desarrollo y para el empuje y el impulso de la estadística en España, y decía un poco que había una necesidad de que se conociera más la estadística desde antes, y desde luego no solamente para los estudiantes, sino también para el público en general. ¿Qué problema yo le veo a la estadística a veces de que no haya un conocimiento suficiente? Que usamos un lenguaje que en muchos casos puede parecer coloquial, y entonces casi todo el mundo se atreve a hacer comentarios de tipo estadístico, de tipo probabilístico, que no son muy rigurosos y que en muchos casos son además erróneos. Y otro problema es, se están desarrollando cada vez más programas informáticos para aplicar las técnicas de análisis de datos. Lo que se suelen llamar los programas amigables. Claro, pero amigables no quiere decir que aguanten cualquier cosa, aguantan todo aquello para lo que han sido diseñados. O sea, si tú estás aplicando un método y ese método tiene algunas condiciones de aplicación, tiene algunas, solo se puede aplicar en ciertas condiciones, si no has mirado si esas condiciones se dan, y ese es un poco el problema que hay a veces, es que el desconocimiento te hace creer que puedes hablar de ello y simplemente tú metes al programa tus datos y ya está, sin mirar a ver si se dan las condiciones para que las conclusiones finales sean fiables o no. Desde luego en el estudio seguro que mucho, y tal vez debería haber ocupado todavía mucho más. Yo sé que incluso aquí en España se han hecho estudios muy buenos acerca de todos los datos. El problema es que a veces lo que no se tiene muy en cuenta es
que el periodo de tiempo que ha transcurrido todavía desde que empezó todo esto es demasiado corto como para que se puedan examinar bien las tendencias que hay y se puedan sacar conclusiones. Entonces, es muy posible que cuando estas conclusiones las comunique un estadístico, muy posiblemente lo diga con mucha precaución e incluso aparentemente dando poca información. Eso simplemente es porque se sabe que todavía hay muy poco tiempo como para dar unas conclusiones categóricas, más o menos categóricas, o más o menos. No ha habido tiempo para todavía saber el por qué unos cuerpos reaccionan de una forma, otros de otra, etc. La estadística, su misión principal es obtener conclusiones desde una parte, desde una información parcial hasta una información general. Entonces, claro, en ese paso de lo particular a lo general, estamos hablando de una parte al todo, eso es susceptible de error. ¿Qué aporta la estadística? Que no aportaría el sacar conclusiones desde lo particular a lo general mediante cualquier otra forma de razonamiento. Pues lo que aporta es que hay una gestión matemática de esa incertidumbre subyacente y esa gestión matemática se traduce en las conclusiones, yo no sé si van a ser ciertas o no, pero puedo hablar y puedo medir objetivamente el grado de certeza de las conclusiones que yo tengo. Y eso me puede ayudar pues, a controlar un poquitín las conclusiones, a controlar el experimento con el que estoy trabajando, etc. Aquí hay varias cosas, hay una componente genética clara, y además es que es indiscutible, estadísticamente indiscutible, porque hemos sido los 3 hermanos últimos en mi familia, los 3 hemos sido matemáticos, especialidad de estadística. Luego ahí parece que hay una componente genética. A mi padre, que era maestro de escuela, le gustaban mucho las matemáticas, pero luego ya la parte de que los 3 quisiéramos hacer estadística, yo soy la pequeña de ellos, yo creo que ahí, en mi caso al menos, fue una combinación. Por un lado, la matemática te aporta un rigor y una capacidad de abstracción que es muy buena, pero a mí me gustaba saber para qué servía. Entonces, la estadística enseguida vas viendo para qué sirve, todo tiene una interpretación muy clara. A mí me gusta mucho la estadística, o sea, no soy objetiva si hablo de la estadística. Aunque debería ser objetiva porque aporta medidas objetivas, he dicho antes, parece una contradicción, pero es que me gusta mucho la estadística porque tiene una filosofía detrás y una interpretación de todo lo que se puede establecer, de todos los métodos, etcétera, que es muy bonita. Es algo muy bonito, por muchas razones. Primero, sí supone posiblemente un reconocimiento a mucho trabajo científico, no mío solo sino del grupo de investigación, pero luego también hay una componente importante, en mi opinión, que es de cariño de las personas que hicieron la propuesta, porque además no me dijeron nada, o sea, hicieron la propuesta y cuando ya la habían enviado me dijeron que la habían enviado, pero a mí no me consultaron nada. Por otro lado, la SEIO tiene un significado especial para casi todos nosotros, es una sociedad muy activa, muy dinámica. Estamos permanentemente, seguimos yendo los viejos del lugar, pero también permanentemente se está renovando con gente que va añadiéndose. Y entonces, luego mi hermano Pedro, que fue mi director de tesis, además, es el hermano anterior a mí, y fue presidente durante 4 años también de la sociedad, entonces, o 3 años, no me acuerdo ahora si son 3 o 4, me parece que son 3. Entonces, bueno, todo eso, quieras que no, también te influye, pero es algo más que un orgullo. Es algo muy entrañable, más allá del orgullo es entrañable. Ya no entro en lo del merecimiento, no, porque eso ya no me corresponde, pero sí el cariño que hay detrás y el que corresponde a la sociedad, que es muy querida.